El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, arrancó este sábado lo que ha denominado como la fase definitiva de su plan para lograr la salida del gobernante Nicolás Maduro del poder, y convocó a nuevas manifestaciones para el próximo miércoles en todo el país. Todos a las calles a la fase definitiva del cese de la usurpación de Maduro, dijo Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino en enero pasado al considerar ilegítimo al mandatario venezolano por haber jurado para un nuevo periodo presidencial tras ganar unos comicios tachados de fraudulentos. Ante miles de simpatizantes, el líder opositor resaltó que esta fase definitiva, que forma parte de lo que también ha llamado como Operación Libertad, busca articular a sus simpatizantes en las comunidades de Venezuela para incrementar la presión en las calles contra Maduro. Asimismo, convocó a los empleados públicos a acudir el lunes a la sede del Parlamento para activar la fase que les corresponde de Operación Libertad, y reiteró su llamado a conformar comandos de ayuda y libertad en toda Venezuela para mantener a la gente movilizada, articulada e informada sobre próximas acciones. Guaidó ha convocado a los empleados públicos a acudir el lunes a la sede del Parlamento para activar la fase que les corresponde de Operación Libertad. Según dijo, hasta ahora hay 2.000 comandos en todo el territorio. También informó que en Venezuela habrá un encuentro mundial de líderes para abordar la emergencia humanitaria y buscar posibles soluciones, pero no ofreció más detalles. La oposición venezolana convocó para este sábado protestas en toda Venezuela a fin de reclamar el fin de los fallos en los servicios públicos tras la secuencia de apagones ocurridos desde el 7 de marzo y por los que culpa al gobierno. Parlamentarios informaron de movilizaciones en estados del centro del país como Carabobo, del sur como Bolívar, sur, del este como Monagas y Anzoátegui, así como del oeste Táchira o Zulia, este último uno de los más afectados con apagones desde hace meses. En Zulia legisladores informaron de que la policía dispersó con gases lacrimógenos las protestas cuando comenzaban, y 2 diputados fueron retenidos por cerca de 1 hora y media y luego liberados, según indicó Guaidó. Guaidó informó que en Venezuela habrá un encuentro mundial de líderes para abordar la emergencia humanitaria. En paralelo a estas movilizaciones y como es costumbre, los seguidores del chavismo marcharon hasta el Palacio Presidencial de Miraflores. En Caracas, donde fueron recibidos por Maduro, quien aseguró que hubo 1.000 puntos de protesta a su favor en todo el país y que en total fueron 5 millones de personas movilizadas. El mandatario volvió a insistir en el diálogo como solución al conflicto político y pidió a México, Bolivia, Uruguay y la Comunidad del Caribe, CARICOM, retomar el mecanismo de Montevideo. Yo le hago un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le hago un llamado al presidente de Uruguay, Dr. Tabaré Vázquez, le hago un llamado al presidente de Bolivia, Evo Morales, le hago un llamado a los 14 gobiernos del CARICOM a que retomen la iniciativa de diálogo decidida en Montevideo, dijo. Maduro pide que cesen los ataques terroristas contra su gobierno, de los que casi siempre responsabiliza a la oposición y a Estados Unidos. Pidió que cesen los ataques terroristas contra su gobierno, de los que casi siempre responsabiliza a la oposición y a Estados Unidos. El gobernante también aprovechó para pronunciarse sobre la situación eléctrica del país y dijo que se encuentran trabajando para recuperar la normalidad del fluido tras los apagones del mes pasado, que atribuye a actos de sabotaje de la administración de Donald Trump y sus detractores. Pero hoy indicó que el sistema eléctrico también ha sido atacado desde Chile y Colombia. El domingo, cuando las autoridades comenzaron a recuperar la electricidad, Maduro anunció el inicio de un racionamiento eléctrico por 30 días, pero no fue hasta ayer cuando se conocieron los detalles del mismo. Del racionamiento eléctrico, en el que según el gobierno al menos 20 estados se quedarán sin luz por 4 horas diarias,
fue excluida Caracas, Vargas, Centro, Amazonas, Sur, y Delta Amacuro, Este. Además, el gobierno anunció que modernizará el sistema eléctrico debido a que hubo daños graves. Más temprano, miles de manifestantes salieron a marchar por calles del este de la capital atendiendo la convocatoria opositora. Entre un mar de banderas venezolanas, miles de manifestantes opositores tomaron el sábado algunas vías del este de Caracas para aplicar mayor presión al presidente Nicolás Maduro y mostrar su rechazo a la crisis de los servicios públicos, mientras miles de seguidores del gobierno también salieron a marchar en el centro de la capital en apoyo al mandatario. No van a poder con nosotros jamás, afirmó Maduro en su discurso ante miles de funcionarios públicos y partidarios, vestidos con camisetas rojas, que se concentraron en los alrededores del Palacio Presidencial. Maduro llamó a los venezolanos a prepararse para hacer frente a eventuales nuevos ataques contra los servicios públicos y denunció, sin precisar la fecha, que el sistema eléctrico fue víctima de un tercer ataque que implicó la introducción de un virus al sistema computarizado. Estamos en una verdadera emergencia eléctrica, expresó el gobernante al exhortar a los venezolanos a ahorrar energía, y anunció que por un mes se mantendrá un plan de racionamiento eléctrico mientras se estabiliza el servicio. Basta ya de agresiones de Donald Trump contra el pueblo de Venezuela, señaló Maduro al exigir a Washington que cese su persecución contra la economía venezolana. Venezuela va a seguir adelante con sanciones o sin sanciones. El gobernante aprovechó para felicitar a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, que esta semana le retiró la inmunidad al líder opositor y jefe del Congreso, Juan Guaidó, y dijo que sus acciones apuntan hacia la justicia y paz. Maduro hizo un nuevo llamado a México, Uruguay, Bolivia y algunos países del Caribe para que retomen la iniciativa de diálogo en Venezuela. Más temprano, miles de manifestantes salieron a marchar por calles del este de la capital atendiendo la convocatoria opositora. Venezuela no tiene miedo y sigue en las calles hasta lograr su libertad, aseveró Guaidó ante una multitud de seguidores concentrados en una avenida del este de la capital, al desafiar al gobierno que esta semana elevó el cerco contra el dirigente. Ya ese régimen perdió, ya ese régimen está derrotado, añadió Guaidó al llamar a los venezolanos a mantenerse organizados en las calles para presionar hasta sacar a Maduro del gobierno. El dirigente, que ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, instó a los venezolanos a no acostumbrarse a vivir entre las fallas del servicios de luz y agua, y convocó para el miércoles a nuevas protestas en Caracas y otras ciudades. Asimismo, el jefe del Congreso expresó su respaldo a las sanciones que acordó la víspera Estados Unidos contra una serie de activos de la petrolera estatal y empresas vinculadas al envío de petróleo a Cuba y dijo, dirigiéndose al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que no van a utilizar más el petróleo para someter a nuestros militares. Tenemos que seguir sacando fuerzas de donde no tenemos para que este gobierno salga, declaró Luzbeliz Barreto, una ingeniera informática de 40 años, mientras empujaba por una autopista del este de la capital un coche en el que llevaba a su hija de meses para participar en la marcha opositora. Barreto afirmó que el gobierno apuesta a debilitar a los sectores adversos con las recurrentes fallas en los servicios públicos, pero sostuvo que no nos van a desgastar. A unos metros estaba Alida Bautista, una ama de casa de 59 años, que de manera incesante sonaba una pequeña campana de metal mientras marchaba por una de las principales autopistas del este de Caracas que fue cerrada por miles de manifestantes en protestaban contra el gobierno.
Estamos clamando por libertad y no vamos a cesar hasta lograrla, indicó Bautista al asegurar que se mantendrá en las calles hasta lograr el derrocamiento de Maduro. Estamos clamando por libertad y no vamos a cesar hasta lograrla, indicó Bautista al asegurar que se mantendrá en las calles hasta lograr el derrocamiento de Maduro. En varios estados también se registraron marchas contra el gobierno. En la ciudad occidental de Maracaibo, capital de estado Zulia, manifestantes se enfrentaron a guardias nacionales que debieron utilizar gases lacrimógenos para dispersar la protesta. La Constituyente aprobó el 2 de abril el retiro de la inmunidad parlamentaria a Guaidó por solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, que pidió procesar al dirigente, de 35 años, por desacatar en febrero una orden judicial que le prohibía salir del país mientras enfrenta una investigación por unos supuestos actos violentos. El jefe de la Constituyente, Diosdado Cabello, desestimó las sanciones que impuso la víspera el Departamento del Tesoro a 34 embarcaciones operadas o propiedad de la Corporación Estatal Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, y empresas de transporte que entregaron petróleo a Cuba en febrero y marzo, y dijo a la prensa que Estados Unidos recurre a las sanciones porque no tiene más argumentos. Caracas condenó en un comunicado, que difundió el viernes la Cancillería, las sanciones de Washington al que señaló de colocarse al margen de los más elementales principios legales con el fin de generar sufrimiento en pueblos. Tras el apagón nacional del 7 de marzo, que dejó a la mayoría de los estados del país sin luz por 4 días, los servicios de luz y agua han registrado recurrentes fallas que han desatado protestas en la capital y varias ciudades del interior. El gobierno ha atribuido las fallas a un plan de sabotaje dirigido por la oposición con el apoyo de Estados Unidos. Analistas y opositores sostienen que la crisis en los servicios en consecuencia de la falta de inversiones y mantenimiento de las instalaciones, y la ausencia de personal especializado debido a que muchos de los empleados de las empresas estatales de luz y agua migraron debido a la crisis económica y social que azotó al país suramericano. Caracas, Reuters. Miles de venezolanos tomaron el sábado las calles para protestar por la falla de servicios que mantiene a oscuras y sin agua a parte del país, reclamando la salida de Nicolás Maduro, que ante nuevas sanciones de Estados Unidos prometió más revolución. Venezuela sufre una hiperinflación, una recesión, escasez de productos e interrupciones de sus servicios básicos que provocan protestas en varios puntos del país. Aquí no venimos a exigir agua, luz, venimos a exigir libertad, democracia, dijo el jefe del Congreso, Juan Guaidó desde una avenida al este de Caracas, donde se efectuó la concentración opositora, y quien anunció para el miércoles 10 de abril nuevas protestas. Vamos de nuevo a las calles. Guaidó invocó artículos de la Constitución para proclamarse presidente encargado y ha sido reconocido por decenas de países. En varios puntos de Caracas, miles de manifestantes ganaron las calles, algunos golpeando ollas y otros cargando pancartas contra el gobierno de Maduro. Hay que salir del usurpador, no hay que pensar en otra, dijo Claudia Rueda, un ama de casa de 53 años. Venezuela sufrió en marzo 2 extensos apagones que dejaron a oscuras a gran parte del país. El gobierno los atribuyó a un sabotaje, pero expertos dicen que las suspensiones obedecen a la falta de mantenimiento y de inversión en infraestructura. Aunque el gobierno anunció cortes programados de 3 horas en la semana que excluyen a Caracas, en varios estados son más prolongados, sobre todo en el oeste del país. En la capital todavía había algunas fallas en el suministro de agua. En Maracaibo, capital del estado petrolero de Zulia,
uno de los más castigados por los cortes de luz. La policía dispersaba las protestas con gases lacrimógenos e incluso con perdigones cuando apenas comenzaban. Salí a marchar para buscar un cambio por mis hijos. Hace un mes casi pierdo a uno de ellos porque me le dio hepatitis, dijo Denis Fernández, de 25 años, que fue alcanzado por un perdigón. Estoy harto. Me hirieron y aunque me asusté, lo que me da es rabia. Guaidó llamó a sus seguidores a continuar con las protestas, aun si hay temores de que sean reprimidas. Y convocó para otra manifestación el miércoles. Miraflores, Palacio de Gobierno, tiembla porque estamos en la calle. Hoy se atrincheraron en 4 cuadras, nosotros estamos en 358 puntos del país, dijo el opositor. ¿Cómo nos protegemos? Con mucha gente, no nos van a encarcelar a todos. En respaldo a Maduro, miles de oficialistas salieron desde el oeste y centro de Caracas batiendo tambores y mostrando su apoyo al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, en una marcha que llegó al Palacio Presidencial. Estamos en una verdadera emergencia eléctrica, en una verdadera emergencia nacional, producto de los ataques terroristas, dijo Maduro a sus simpatizantes en un podio frente al palacio. No tienen moral, son unos despiadados, malos, perversos, malucos, fascistas. Maduro dice que Guaidó es un títere de Estados Unidos y acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo venezolano con una guerra económica y ataques electromagnéticos a la infraestructura eléctrica. Estamos aquí defendiendo a nuestro presidente. Estamos aquí porque estamos en guerra, no tenemos una guerra de plomo, pero sí tenemos una guerra no convencional que nos tiene los Estados Unidos, dijo Nelly Rodríguez, una trabajadora del Seguro Social de 57 años. Nos pueden quitar el agua, la luz, la comida, pero esta revolución no nos las quita nadie. Washington anunció el viernes más sanciones contra el sector petrolero, la principal fuente de divisas del país, para tratar de cercar financieramente al gobierno. A cada sanción, una respuesta y más revolución, dijo Maduro, que convocó a un diálogo por la paz nacional y pidió a México, Uruguay y Bolivia que acompañen ese proceso. Sus seguidores corearon Guaidó, Guaidó, Teseil Tocorón, aludiendo a una cárcel en la zona central de Venezuela. El líder opositor está siendo investigado por la Fiscalía bajo acusaciones de violencia, sabotaje y por pedir sanciones internacionales contra su país.